Ahora sí empezamos entonces. Buenas tardes a todos, a todas. Eh, bueno, retomamos después del receso de las vacaciones eh, para poder continuar con el eje que nos planteó Paula, que fue el tema de los presupuestos con perspectiva de género. En la reunión anterior habíamos visto más los conceptos generales y ahora, bueno, supongo ya con algunas concreciones más específicas, pero la verdad eh, nos aportó mucho para pensar. En una realidad, yo lo escribí hace unos días, en una realidad bastante compleja. Creo que con mayor necesidad urge seguirse capacitando, urge seguirse formando para dar respuestas y para seguir pudiendo entender la realidad que atravesamos, ¿no? Es una realidad bastante compleja, así que nos tomemos este tiempo para pensar cómo seguir trabajando con perspectiva de género, que también es perspectiva de igualdad, y que es perspectiva de justicia social. Creo que bueno, nos va dando una posibilidad hermosa de seguir formándonos en lo que necesitamos, ¿no? Para poder seguir analizando y pensando la realidad con esas claves, ¿no? Mayor igualdad y mayor justicia. Así que muchas gracias a todos y todas los que se tomaron este rato del día de hoy. Siempre viernes es complejo, uno llega con las últimas fuerzas a este horario, así que hayan tomado esta posibilidad y este tiempo para seguirnos capacitando siempre es importante. Así que bueno, ya para no hacerlo muy largo, directamente vamos con Paula, que nos va a ir compartiendo este trabajo. Y bueno, saben que si hay alguna duda, alguna consulta, la escriben en el chat y vamos compartiéndola a medida que Paula vaya desarrollando, para que no pase por ahí mucho tiempo hasta que tenga que dar la respuesta. Entonces, si vamos viendo alguna pregunta concreta, no las opiniones después las compartiremos, pero sí por ahí las preguntas concretas se las voy a ir haciendo a Paula, si tenemos una devolución en el momento. Bueno, Pauli, todo tuyo. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, yo quería recordar cómo pasaron unas semanas en el medio de vacaciones. Espero que hayan podido desconectar. El objetivo de esta formación, que tiene que ver con un lado con sensibilizar acerca de la importancia de los presupuestos con perspectiva de género, y por el otro lado, y fundamentalmente, que podamos brindar herramientas para la implementación en sus territorios, en sus municipios, en sus provincias. Ese es el objetivo de estos encuentros. Y repasar un poquito lo que habíamos estado viendo en la clase pasada, como para refrescar, pero pasaron muchos días. El encuentro pasado habíamos tratado de responder a la pregunta de por qué necesitamos presupuestos con perspectiva de género. Y habíamos visto que esa respuesta, la respuesta a esa pregunta parte de considerar que vivimos en una sociedad en la que hay desigualdad estructural de género, es decir, en la que el género constituye la base de relaciones de desigualdad, desfavoreciendo el desarrollo de las mujeres y diversidades. Habíamos situado esas desigualdades, sobre todo las que tienen que ver con el trabajo en la provincia de Buenos Aires. Habíamos visto las brechas de tiempos y de cuidados, las brechas en el trabajo remunerado, y habíamos empezado a hablar acerca de que, algunos conceptos de los presupuestos y de cómo los presupuestos pueden aportar para mitigar, para achicar esas brechas de desigualdad. Y habíamos partido también de algunos conceptos más técnicos que ahora, a lo largo de los encuentros, los vamos a problematizar para incorporar la perspectiva de género. Y habíamos visto que durante mucho tiempo los presupuestos, con esta idea técnica que hay de los presupuestos, con esta idea como económica dura de números, muchas veces a los presupuestos se los consideraba como neutrales al género, como agregados monetarios, que como ser un número en dinero, eran, a través de las políticas públicas, beneficiaban a la población y a la sociedad en general.
Y hemos empezado a ver que eso no es así, porque a partir de una sociedad desigual, con esto que vimos de las brechas de desigualdad, veíamos que las decisiones que se toman en la elaboración de los presupuestos públicos, en las políticas públicas, no repercuten de igual manera en mujeres, varones y diversidades. Y que incluso si esas políticas públicas y el presupuesto no tiene perspectiva de género, sin quererlo puede ensanchar esas desigualdades. Y habíamos visto un ejemplo de un recorte del programa orientado a la salud y el cuidado de personas mayores, en estos días que también se discute mucho acerca del equilibrio fiscal, y bueno, es algo recurrente sobre todo en momentos de grandes crisis, que eso tiene que ver también con el contexto de la pandemia que vivimos a nivel mundial. En general, en los contextos de crisis mundial, la economía dominante, el paradigma dominante, que es el paradigma neoliberal, el que predomina, el que se impone, suele proponer como solución a las crisis el ajuste del gasto, el achicamiento del Estado, esta perspectiva neoliberal que le dice no al Estado. Y que en general consideran que cuando hablamos de ajuste, eso termina profundizando la desigualdad, porque en general las políticas que se suelen ajustar son las políticas sociales, y esas políticas sociales, como por ejemplo este programa que decíamos, orientado a la salud y el cuidado de personas mayores, si bien el impacto directo va a ser en esas personas mayores, veíamos que el impacto indirecto de recortar ese programa era sobre las mujeres, porque las mujeres, como habíamos visto en la parte de las brechas, somos quienes nos encargamos mayoritariamente del trabajo de cuidado. Entonces, si ese programa se recorta, vamos a tener mayor demanda de cuidados en nuestros hogares. Bien, hasta ahí hemos llegado la vez pasada, y habíamos hablado sobre todo de lo que es el presupuesto. Yo les había dicho que, bueno, el presupuesto técnicamente es una herramienta de planificación, de programación, pero que nos interesaba verlo como la expresión de la voluntad política del gobierno, porque el presupuesto es una ley en la que se establecen todo lo que se va a hacer, toda la política pública que se va a hacer. Entonces, que veamos al presupuesto como una herramienta política, como el plan de desarrollo de un gobierno, y que tengamos en mente, de lo que vimos en el encuentro pasado, esta idea de ciclo, del presupuesto como ciclo, que habíamos visto que primero se elabora en el Ejecutivo sobre todo un proyecto de presupuesto, que eso va al Legislativo, que luego se aprueba, se lleva adelante, se evalúa, y ese ciclo vuelve a arrancar todos los años. Porque ahora, cuando le incorporemos perspectiva de género, es interesante mantener esta idea del presupuesto como un ciclo. Bueno, yo voy a estar mirando la pantalla, no me van a ver si me ven doble, porque voy a ir mirando la presentación junto con ustedes. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en los presupuestos con perspectiva de género, vamos a hablar acerca de qué son, para qué sirven, vamos a ver su relación con los derechos humanos, y vamos a hacer un recorrido histórico de las experiencias internacionales, sobre todo latinoamericanas y en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, que nos marcan grandes hitos históricos de experiencias que nos sirven para la implementación en nuestros territorios. Y para el encuentro que viene, que es el tercero, vamos a dejar toda la parte metodológica de cómo implementar el presupuesto con perspectiva de género en nuestros territorios. Sobre todo hay una metodología que ahora vamos a ver que se llama de etiquetado. Para el encuentro que viene vamos a dejar toda esa parte. Bien, ¿qué son los presupuestos con perspectiva de género? Son, como les decía recién, son procesos. Los presupuestos son procesos, y son herramientas que facilitan la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que facilitan la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas? Bueno, porque se trata de organizar el presupuesto, como decíamos en el encuentro pasado. El presupuesto tiene recursos y tiene gastos, tiene ingresos y tiene gastos. Esos ingresos y esos gastos se ordenan de acuerdo a las relaciones de género que subyacen en la sociedad, a esas brechas de desigualdad que vimos la vez pasada, intentando disminuir esas brechas de desigualdad. Y a su vez, los presupuestos con perspectiva de género
toma los compromisos del gobierno en materia de género y los convierte en compromisos presupuestarios. Es decir, muchas veces tenemos grandes avances en lo que son los marcos normativos a nivel internacional y a nivel nacional, y lo que hacen los presupuestos con perspectiva de género es darle una asignación de recursos a esos compromisos que fueron asumidos en el marco de los derechos humanos, en el marco normativo. Y es importante también dar cuenta, o algo que nos puede ayudar a dar cuenta qué es un presupuesto con perspectiva de género, es considerar qué no son los presupuestos con perspectiva de género. Porque también a partir de cómo ha sido el avance de la experiencia internacional y el avance para la incorporación de los presupuestos con perspectiva de género, muchas veces se suele pensar que los presupuestos con perspectiva de género es asignar recursos para las mujeres. Simplemente hacer asignaciones presupuestarias que tengan que ver con las mujeres. Y no, los presupuestos con perspectiva de género no son solamente recursos para las mujeres, porque lo que tratan de cambiar los presupuestos con perspectiva de género son las relaciones de género, son las relaciones de desigualdad. Entonces, puede ser que en algunos casos coincida que una política pública destinada hacia las mujeres, por ejemplo, una política pública que desarrolle un sistema de cuidados nacional o provincial, bueno, sería una política pública que está orientada a un gasto vinculado con el trabajo que hacen las mujeres en los hogares, pero puede pasar también que haya una política pública en la cual el gasto no vaya necesariamente a las mujeres y que esté reduciendo alguna brecha de desigualdad, por lo menos no tan directamente a las mujeres. Por ejemplo, no sé, políticas públicas para la corresponsabilidad de las tareas del cuidado, políticas públicas que tengan que ver con el trabajo de las masculinidades, políticas públicas orientadas a erradicar las violencias por razones de género, que tengan como destinatarios a los varones que ejercen violencia, ¿sí? Entonces, no es solamente pensar en el gasto que va a las mujeres, sino es pensar el gasto que va a cambiar esas relaciones de desigualdad. Entonces, tampoco es un presupuesto que, digamos, distribuido de igual manera entre mujeres y varones. Es decir, tenemos un presupuesto de 100 y si hacemos 50 para las mujeres y 50 hacia los varones, pensar que eso es un presupuesto con perspectiva de género. De nuevo, no, porque lo que tenemos que pensar es cómo esa asignación presupuestaria, esos recursos, van a disminuir las brechas, van a hacer que la sociedad sea más igualitaria. Y que sea repartido en términos de 50-50, eso no nos garantiza que se esté atendiendo a disminuir las brechas de desigualdad. Tampoco es un presupuesto con perspectiva de género, es una compilación de programas orientados a las mujeres y diversidades, es decir, no solamente listar los programas que tienen como destinatarias a mujeres y diversidades, y tampoco un presupuesto con perspectiva de género es el presupuesto de los organismos de mujeres, ya sea un ministerio de las mujeres o las áreas de género en las distintas jurisdicciones, en los distintos ministerios. ¿Sí? El presupuesto, como les decía, con perspectiva de género, es, por un lado, poner en discusión todas las políticas públicas que se están implementando en todos los organismos, en los organismos de mujeres, en las áreas de mujeres y en el resto también, y evaluar si esas políticas públicas tienen algún impacto de género, y cuál, y en qué medida. Entonces, por un lado, se problematiza, se discute, se debate acerca de poder darle perspectiva de género a las políticas públicas de todos los organismos, de seguridad, de salud, de educación, de justicia, todos los organismos. Bueno, ¿qué están haciendo esos organismos en términos de políticas públicas y cuál es el impacto de género que tienen y que podrían tener? Entonces se discuten las políticas públicas y a su vez se intenta, en función de las demandas que haya en la sociedad, de elaborar políticas públicas en todos los organismos con perspectiva de género. De poder preguntarle a cada organismo qué está haciendo para resolver brechas de desigualdad y que pueda incorporar políticas públicas en ese sentido. Entonces, los presupuestos con perspectiva de género son una herramienta muy transversal en muchos sentidos. Yo acá lo hice en términos del Poder Ejecutivo nacional o provincial, pero lo podríamos trasladar también al municipal.
en el sentido de que abarca a todos los ministerios, organismos, jurisdicciones, se les suele llamar en términos presupuestarios a los ministerios, a todos los organismos y ministerios, por esto que decíamos, no se trata solamente del presupuesto de los organismos de mujeres, sino que es el presupuesto de todos los organismos, y al interior de los organismos, por eso puse intraministerial, no es solamente del área de género, sino que es de todas las áreas. Es preguntarse a todas las áreas de cada organismo si sus políticas públicas tienen perspectiva de género y en qué sentido. Y a su vez, esta idea que les mencionaba al inicio, del ciclo presupuestario, esto de la elaboración, la aprobación, la ejecución, la evaluación, y ese ciclo que es constante, el presupuesto con perspectiva de género pretende tener perspectiva de género en todo ese ciclo. Por eso es muy importante estos espacios de formación que tienen que darse no solamente en los poderes ejecutivos, sino también en los legislativos, que es donde se sancionan las leyes y los presupuestos son una ley. Entonces, al momento de la discusión de los presupuestos con perspectiva de género, es importante que el legislativo, el Consejo Deliberante, en el caso de los municipios, pueda tener perspectiva de género, porque ¿cómo va a evaluar una ley, como es la ley del presupuesto, con perspectiva de género si ese órgano no tiene perspectiva de género? Entonces, la perspectiva de género tiene que estar en la asignación de los recursos, pero también tiene que estar en la obtención de los recursos, en el tipo de recaudación, por ejemplo, que se pueda tener, de dónde vienen los ingresos también importa, y importa en el momento de pensar la política pública, de ejecutarla y de evaluarla. Por eso es bien transversal en muchísimos sentidos los presupuestos con perspectiva de género. Y bien, ¿para qué puede servir entonces un presupuesto con perspectiva de género? Bueno, por un lado, mejora sustancialmente las políticas públicas, porque como les decía, se discute el efecto diferenciado que esas políticas públicas, los programas o los planes o actividades de un gobierno tienen en varones, mujeres y diversidades. Y al poner en discusión ese efecto diferenciado, lo que se trata de hacer es de mejorar esa política pública, orientarla para responder a las demandas de la sociedad de mejor manera. Se pone en discusión esa política pública, que como decíamos la vez pasada, muchas veces, sin quererlo, por ahí no tiene perspectiva de género y está ensanchando una desigualdad. Entonces se ponen en discusión las políticas públicas y se trata de mejorarlas. Bueno, eso es el segundo ítem que ponía ahí. Se pueden identificar, al poner en debate las políticas públicas, se pueden también identificar otros problemas que existen en la implementación de las políticas públicas y proponer soluciones. Permiten analizar si los recursos públicos se están usando eficientemente o no, por esto de poner a discusión. Muchas veces las políticas públicas tienen problemas porque no atienden a ciertas necesidades o porque se están implementando mal. Entonces, los presupuestos con perspectiva de género ayudan a que los recursos se utilicen eficientemente, por ahí este concepto entendido más en términos sociales también, no tan económicos, costo-beneficio. También permiten identificar y medir el esfuerzo de los gobiernos en cuestiones de género y monitorear su ejecución. Esto está muy ligado a los compromisos también del marco normativo internacional y nacional. Muchas veces hay convenciones, hay normativas en las cuales los gobiernos se comprometen a avanzar en la igualdad de género o en erradicar las violencias por razones de género, y después no se ven acciones que acompañen a ese compromiso que está en el marco normativo. Bueno, ponerlo en el presupuesto implica tener una política pública, y no solo eso, sino también tener una asignación presupuestaria, que es otro de los grandes problemas que hubo a lo largo del tiempo. Muchas veces, en cuanto a las leyes y los derechos humanos, se dieron avances muy importantes, pero el problema que se encontraba a lo largo del tiempo, sobre todo cuando empezaron a surgir las primeras experiencias de los presupuestos con perspectiva de género en los años 80, se veía que había un avance en lo que es esos compromisos en relación a las convenciones internacionales para erradicar las desigualdades, pero que luego no se les asignaba recursos a las políticas que tenían que ver con esos compromisos asumidos. Entonces el presupuesto es muy importante para
identificar y medir el esfuerzo que se está haciendo en ese sentido. Y luego es una herramienta muy importante para monitorear si realmente esa política pública o esa acción, ese compromiso se lleva adelante o no. Porque si no se ejecuta el presupuesto de esa política, tenemos un gran problema. No es solamente asignable, sino que luego se tiene que llevar adelante. Y una forma de saber si se lleva adelante es luego monitorear la ejecución del gasto. También sirve para institucionalizar las políticas de género, porque decíamos, el presupuesto es una ley, y lo que está en esa ley del presupuesto se tiene que llevar adelante, porque luego, al ser una ley, eso se monitorea. Entonces, al ponerlo en una política pública y además asignarle recursos, es una gran herramienta de institucionalización. Luego permite, vinculado a lo que veníamos hablando, evaluar el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Esto, ¿no? Si un Estado adhiere a una convención internacional, por ejemplo, bueno, si luego tiene políticas públicas y recursos en relación a esa convención, el presupuesto permite evaluar el cumplimiento de esas obligaciones internacionales. Y en definitiva, todo esto tiene que ver, como lo decíamos al inicio, con transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas para transformar la realidad, que es el gran objetivo de los presupuestos con perspectiva de género. Así que para todo esto sirven los presupuestos con perspectiva de género. Bien, y vinculado a lo que estábamos charlando recién, ¿cuál es el vínculo entonces entre los presupuestos con perspectiva de género y los derechos humanos? Y bueno, yo les adelantaba que muchas veces ha habido normativas, convenciones internacionales que tienen un vínculo con los presupuestos. Y el vínculo es bastante directo porque a lo largo de las décadas y de los años, distintos pactos internacionales y, sí, sobre todo internacionales y después su tratamiento a nivel regional, hablan de los presupuestos con perspectiva de género y los ponen en agenda. Entonces, hay una correspondencia entre el presupuesto y las obligaciones que se derivan de ese marco internacional de derechos humanos. Está presente, por ejemplo, los presupuestos con perspectiva de género están presentes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 66, hace un montón de tiempo, desde la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer, la CEDAW, la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en Beijing, en China, en 1995, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, cuyo objetivo 5 es hacia la igualdad de género, y el tratamiento de esta Agenda 2020 a nivel regional que se da en la estrategia de Montevideo en 2016. Y ahí quería compartirles algunos fragmentos de estas convenciones internacionales donde se menciona explícitamente el presupuesto. Por ejemplo, en la CEDAW, de 1979, se insta a los Estados partes a tomar medidas para la inclusión de la perspectiva de igualdad de género en la elaboración e implementación de programas de acciones públicas, y dice sobre la base de presupuestos públicos con enfoque de género. Después, la plataforma de Beijing tiene varias partes que hace referencia a los presupuestos con perspectiva de género. Entre ellas, elegí para mostrarles una que dice: en la formulación de políticas, la planificación, la programación y la presupuestación generales, bueno, deben integrarse debidamente las actividades de los centros de coordinación de cuestiones relacionadas con el género en las organizaciones. Y habla entonces de la formulación de políticas, la planificación y la programación y la presupuestación generales. Y después dice: será a su vez necesario que las decisiones presupuestarias sobre políticas y programas se integre una perspectiva de género, al mismo tiempo que una financiación adecuada de los programas encaminados a lograr la igualdad. ¿Sí? En todas estas convenciones que fueron importantísimas para el avance de los derechos humanos y para el avance de la igualdad, se mencionan las políticas públicas con perspectiva de género y los presupuestos o la asignación o el financiamiento con perspectiva de género, que se pueda garantizar. Y en la estrategia de Montevideo de
de 2016 se habla de diseñar, implementar y evaluar las políticas, bueno, bla, 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 desde un enfoque de igualdad de género y derechos humanos, y a continuación se dice estimar las necesidades presupuestarias. Estos son todos ejemplos de cómo esta normativa, que en muchos casos data de muchísimas décadas, de varias décadas atrás, de avances pioneros que hemos tenido en convenciones internacionales, ya señalaban la necesidad de que las políticas públicas tengan perspectiva de género y de su asignación presupuestaria. Después hay otra que también me parece muy interesante de Beijing, que esto también es interesante porque en Beijing cambió muchísimo el paradigma acerca de las acciones para lograr la igualdad. Hasta ese momento muchas veces se asociaba que las políticas públicas tenían que ser destinadas hacia mujeres, y ahí se rompe ese paradigma y empieza un paradigma nuevo que tiene que ver con empezar a ver que las políticas públicas no tienen que estar solamente dirigidas hacia las mujeres, sino a cambiar las relaciones de desigualdad. Se amplía. Y esta idea que les decía al inicio también de que no solamente los organismos de mujeres o las áreas, ¿no?, de mujeres se tienen que encargar de las cuestiones de género, sino que eso debe ser transversal. Esos paradigmas vienen a partir de esa conferencia de Beijing, de esa plataforma, y tienen su correlato en también la necesidad de los presupuestos con perspectiva de género y de lo que los presupuestos con perspectiva de género buscan, que era lo que veíamos al inicio. Bien, todo esto, entonces a grandes rasgos, díganme si voy muy rápido, muy apurada, podemos, si hay alguna pregunta o alguna duda, tomarla, pero hasta aquí entonces vimos qué son los presupuestos con perspectiva de género, qué buscan, para qué sirven, también qué no son, y cómo hay una vinculación entre los presupuestos con perspectiva de género y los derechos humanos, o los compromisos asumidos, tanto ya sea, sí, sobre todo en lo que tiene que ver con las convenciones internacionales. Ahora la idea es hacer un breve recorrido histórico de experiencias internacionales latinoamericanas, Argentina y en la provincia de Buenos Aires, que nos puedan servir a partir de cómo se fueron dando esas experiencias para pensar cómo podríamos implementar los presupuestos con perspectiva de género en nuestros territorios. Bueno, sigo y cualquier cosa me avisan si hay alguna cuestión en el chat. Bueno, las experiencias de presupuestos con perspectiva de género tienen larga data en el mundo, surgieron a mediados de los 80, y surgieron a partir de, por un lado, ver este efecto diferenciado de las políticas públicas, de ver que los presupuestos no son neutrales al género, que tienen un impacto distinto en las mujeres, varones y en las diversidades, estado en los compromisos asumidos en relación a la igualdad de género, esas convenciones que decíamos recién. Muchas veces los estados adherían a esas convenciones, pero no se les hacía una asignación de dinero, una asignación presupuestaria. Entonces, más allá de que los estados adherían, bueno, estaban incumpliendo porque no estaban llevando adelante políticas públicas en relación a ese compromiso asumido. Y el otro punto también muy importante es que las experiencias de presupuestos con perspectiva de género fueron impulsadas no solamente desde las administraciones públicas, desde el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, sino que tuvieron obviamente mucha participación de organizaciones de la sociedad civil, donde, digamos, donde hay un protagonismo de las luchas de los feminismos en ese sentido, distintas organizaciones de la sociedad civil vinculada con organizaciones feministas, y también con organismos internacionales. Hay distintos actores que trabajaron para la implementación de la perspectiva de género en los presupuestos. Y en ese sentido hay dos experiencias que son como pioneras. Una es el caso australiano, que es la primera experiencia más conocida, que data de 1984. Ahí el gasto público se
¿Cómo se le dio perspectiva de género al presupuesto? Se clasificó el gasto en función de una clasificación que propone Sharpe, que son 3 categorías para ver ese gasto, o esa política pública a través del gasto. Por un lado, se hacía referencia a evaluar si el gasto estaba enfocado a las mujeres y niñas. Entonces, eso implicaba ver en el presupuesto de educación, de salud, de empleo, de cada uno de los organismos, si había políticas públicas y asignación presupuestaria que impacten mujeres y niñas. Esa era una de las formas de ver el gasto público que se estaba llevando adelante. Otra forma, otra de las categorías que se miró fue ver si el gasto público estaba vinculado a iniciativas a favor de la igualdad dentro del sector público. Esto tenía que ver con si había acciones, políticas públicas o programas que, por ejemplo, otorguen equidad en el régimen de las licencias, imaginemos, ¿no?, licencias por nacimiento, iguales para mujeres o varones, capacitaciones en género, o cupos laborales, que puedan avanzar en la equidad al interior del sector público, sería ahí. ¿Sí? Entonces era evaluar si había gasto vinculado a esas acciones. Y después, si en el resto del gasto público había algún impacto de género. Y esa experiencia fue muy importante porque lo que quedaba del resto del gasto público fue un 95%, fue un alto porcentaje. Entonces, esta experiencia también llevó a evaluar esta idea de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas, en el sentido de, bueno, empezar a mirar en todas las políticas públicas si había perspectiva de género o no, y de poder dárselo. De no mirar solamente el gasto vinculado a las mujeres o a las niñas, o a la equidad dentro del sector público, que sería como un gasto más directo, y empezar a mirar aquellos efectos indirectos que puedan cambiar las relaciones de desigualdad. Después, bueno, hay otras experiencias en Reino Unido en el 89, en Canadá en 1993, en Filipinas en 1993, y en Sudáfrica, que es otro de los casos también muy conocidos, en 1995 se desarrolló la iniciativa de presupuestos de mujeres de Sudáfrica. Esto es importante lo que les estoy diciendo de estos nombres, porque estas primeras experiencias en general tenían estos nombres, ¿no?, de presupuestos de mujeres, y también de alguna manera, sin buscarlo, llevaron por ahí esa confusión de pensar de que los presupuestos con perspectiva de género era el gasto destinado a las mujeres. Y eso luego se va problematizando y va cambiando hasta que llegamos a Beijing, que les mencionaba en 1995, donde se ve la importancia de que lo que se quiere cambiar es la relación de desigualdad, y entonces ahí se vuelve más fuerte este paradigma de enfocarnos no solo en las mujeres y en las niñas, sino en la relación de desigualdad. Bueno, y en el caso sudafricano también se hace un análisis del gasto. En general las experiencias empiezan por la dificultad y también por entender que los presupuestos con perspectiva de género son un proceso, como decíamos hoy, que lleva mucho tiempo, y que cambiar por ahí el proceso presupuestario, que es muy rígido, que también está atado a sugerencias internacionales, a clasificaciones muy duras, a veces es muy difícil, por la parte institucional, porque esa parte institucional, todo ese proceso presupuestario no tiene perspectiva de género. Entonces, empezamos por discutir las políticas públicas, pero tenemos que discutir, sobre todo en las áreas presupuestarias, cómo se miran los ingresos, cómo se miran los gastos, y eso requiere de mucho tiempo, también de tiempo para formarnos sobre la perspectiva de género, para poder debatir y luego incluirla en las políticas públicas y en la evaluación. Bien, y en el caso sudafricano, bueno, también se analizaba el gasto, pero tenía un enfoque como más amplio, y mirando todo el ciclo presupuestario. Entonces, primero se evaluaba si las políticas públicas tenían perspectiva de género, o si la necesitaban,
Luego se analizaba la asignación del gasto en función de esas necesidades de las políticas públicas con perspectiva de género, y luego se hacía un control de los servicios públicos financiados con el gasto. Vieron que yo les decía hoy, en esta idea del proceso, que hay un proceso de desarrollo de la política pública, bueno, aprobación presupuestaria, implementación y monitoreo. Bueno, el caso sudafricano tiene más esa idea de mirar qué es lo que está pasando con la perspectiva de género en todas las etapas. En la etapa de desarrollo, de pensar una política pública, de implementarla y de evaluarla. Tiene un enfoque en ese sentido más amplio. Después hubo algunos avances en la década del 90 orientadas a analizar los ingresos con perspectiva de género, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las estructuras tributarias, cómo se están recaudando los ingresos y si eso puede tener algún impacto de género. Y ya pasando a América Latina, les quería contar, a ver si tengo acá. Sí, en América Latina existen más de 50 experiencias con PPG, o sea, hay un gran avance en este sentido. Estas experiencias muchas veces tienen que ver con cuestiones legislativas, sanciones de leyes que piden incorporar la perspectiva de género en los presupuestos, o directamente con cuestiones del Poder Ejecutivo de tener presupuestos con perspectiva de género. Y es conocido el caso de México, porque fue el primero en nuestra región. En 1997 empezó. La metodología que se siguió en México también fue del gasto, con la metodología de etiquetado, que es la que seguimos en Argentina y también en la provincia de Buenos Aires, que es de las más usadas, que el etiquetado es mirar la asignación del gasto en función de si reduce brechas de género. En el caso de México, el impulso estuvo dado por el Poder Ejecutivo, e incluso llegaron a adecuar pasos en el proceso de armado del presupuesto, que bueno, que de vuelta lo mismo, nos remite al ciclo presupuestario, llegaron a cambiar algunos de esos pasos para incorporar la perspectiva de género en todo el proceso presupuestario. Y bueno, ahí es mirar si el etiquetado, si reduce brechas de desigualdad. En el caso de Uruguay también se dio el proceso de etiquetado, se diferenciaron los gastos corrientes y los proyectos de inversión de acuerdo a si tienen perspectiva de género. En el caso de Brasil se dieron muchas iniciativas, se dio una nacional que se analizó el gasto, si el gasto tenía perspectiva de género en los ministerios de Justicia, Salud, Trabajo y Empleo, para el periodo 96-99. O sea, no fue global de todos los organismos. Y después se dieron muchas experiencias municipales, y ahí lo interesante es que muchas integraron el presupuesto participativo con la mirada de género. Ahí, bueno, hago un paréntesis y contar que en Santa Fe, por ejemplo, se dio también una experiencia similar que, digamos, tenían el presupuesto participativo, y lo que se veía era que no había de género en ese presupuesto participativo. Y cuando se está tildando, Paula, si querés apagar la cámara. Que se dieron en el territorio en el proceso participativo, entonces se dio una iniciativa Paula, de que mientras que se ¿me esté escuchás? sí, Que se tildó y te dejamos de escuchar. Si querés apagar un rato la cámara y retomar un cachito para atrás, porque escuchamos lo de Rosario y después empezó a escuchar muy mal. bien. Les decía, ¿ahí se escucha mejor? ¿Sí? Les Sí, comentaba perfecto.
que en Santa Fe, les comentaba que en Brasil se integró el presupuesto participativo con el presupuesto con perspectiva de género. Y eso es muy interesante para pensar en iniciativas a nivel local, donde están los presupuestos participativos, y a partir de ahí recuperaba una experiencia de Santa Fe, en la cual se vio que en el presupuesto participativo no había perspectiva de género. Y a partir de preguntarse por qué no la había, se empezó a ver quiénes participaban de la asamblea en la que se discutía el presupuesto participativo en el territorio. Y se dieron cuenta de que no había mujeres en la discusión del presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque las mujeres mayoritariamente estaban en sus casas desarrollando las tareas del cuidado y del hogar. Entonces se garantizó al momento de la asamblea un lugar de cuidado de niñas, y ahí las mujeres empezaron a participar y se le empezó a dar perspectiva de género al presupuesto participativo. Entonces, bueno, esta experiencia de Brasil es interesante, sobre todo porque tiene mucho desarrollo local, y bueno, por este vínculo que se hizo entre el presupuesto participativo y la perspectiva de género. Y después, en Ecuador es otro caso muy interesante porque, bueno, se desarrolló un fuerte proceso de capacitación de funcionarios públicos, y esto es muy interesante cuando pensamos esto, que los presupuestos con perspectiva de género son un proceso a largo plazo, porque justamente la tarea que tienen de transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas no es algo que se vaya a cambiar de un momento a otro, porque tiene que haber también un acompañamiento de la sociedad en el cambio de esas relaciones de desigualdad. Y bueno, en ese sentido, la formación de funcionarios públicos o del Poder Legislativo es una gran herramienta para empezar a discutir las políticas públicas con perspectiva de género. Digo, si los funcionarios no tienen perspectiva de género, difícilmente van a poder discutir si lo que están llevando adelante tiene algún impacto de género o no. Entonces, en ese sentido es muy interesante. Y después avanzaron en cambiar el clasificador, que no sé si se acuerdan que la vez pasada yo les mostraba unos listados de las clasificaciones que tienen unos nombres bastante duros. Por ejemplo, no sé, bueno, algunas que dividen en personal, bienes de consumo, bienes de inversión, como categorías que parecieran no tener género. Bueno, en Ecuador lograron cambiar esas clasificaciones tratando de establecer algunos nombres que denoten a las políticas públicas que tengan perspectiva de género. Pero tuvieron bastante dificultad porque en la práctica no se usaba esa clasificación, entonces tuvieron que volver para atrás a las clasificaciones estas anteriores que en principio no parecen tener distinción de género. Esto para contarles un poco también las experiencias, los avances interesantes, pero cómo también en ese proceso surgen muchas dificultades, porque son procesos que están muy institucionalizados, con esta idea de que es algo contable y que no tiene perspectiva de género. Y romper con eso requiere todo un proceso de discusión que incluye a las máximas autoridades, funcionarios, funcionarias, para discutir las políticas públicas, pero también sobre el proceso mismo del proceso del presupuesto, de todas esas instancias en la que hay que incorporar la perspectiva de género. Voy a tratar de activar la cámara y si se llega a cortar, me avisan. Bien. En Argentina se viene trabajando el presupuesto con perspectiva de género desde hace varios años, sobre todo desde esta Agenda 2030 que les comentaba hoy y el marco que se dio en Montevideo en 2016. Ahí se empezó a trabajar en poder darle perspectiva de género al presupuesto. En 2019 se hizo un etiquetado. Un etiquetado se empezó a mirar el gasto en función de si tiene perspectiva de género o no. A partir del 2020, con la institucionalización de la importancia de las cuestiones de género
en el Poder Ejecutivo, la creación del Ministerio de las Mujeres, la creación de áreas de género en distintos organismos, y poner el eje de género en un lugar fundamental. Se siguió trabajando en el 2020 y para el 2021 la Argentina tuvo su primer presupuesto con perspectiva de género. La metodología que sigue, les había adelantado hoy, es de etiquetado del gasto, y muy en línea con lo que hablábamos de Beijing y de cambiar las relaciones de desigualdad. El gasto no se mira si está orientado a las mujeres y las niñas, como decíamos hoy, que eso es bastante acotado, sino que se evalúa el gasto en función de cerrar brechas de desigualdad. ¿Cuáles brechas de desigualdad? Bueno, las que veíamos en el encuentro pasado, las brechas de tiempos y cuidados, las brechas de trabajo, las brechas de ingresos, a su vez también obviamente prevenir y erradicar las violencias por razones de género. Entonces, las políticas públicas y la asignación presupuestaria se mira a ver si reduce brechas de género, brechas de desigualdad, y en qué medida. Y en las provincias, actualmente hay un montón de provincias en nuestro país que tienen avances en la incorporación de los presupuestos con perspectiva de género. Bueno, está la provincia de Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Catamarca, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Chubut, Córdoba, San Juan, Jujuy, San Luis y la ciudad de Buenos Aires. Algunas de estas provincias tienen avances legislativos, es decir, que a través de alguna ley o alguna normativa se establece la necesidad o se establece que los presupuestos tienen que incorporar la perspectiva de género, pero todavía no tienen su presupuesto con perspectiva de género. Hay una ley que establece esa necesidad, pero todavía no está el presupuesto, y hay muchísimas otras que ya tenemos, porque en Provincia de Buenos Aires ya lo tenemos, el presupuesto con perspectiva de género. Y bueno, para cerrar esta parte del día de hoy, contarles cómo ha sido la implementación del presupuesto con perspectiva de género en la provincia de Buenos Aires. Y como les comentaba hoy les voy a dar un pantallazo general de cómo fue el proceso, y el encuentro que viene, la idea es desarrollar la metodología de etiquetado que se siguió en la provincia de Buenos Aires. Bien, lo metodológico. ¿Qué preguntas nos hacemos para evaluar las políticas públicas? ¿Cómo es que asignamos el gasto? La herramienta en concreto la dejamos para el encuentro que viene. Bien, en la provincia de Buenos Aires, también en línea con lo que pasó a nivel nacional, desde el 2020, con la creación del Ministerio de Mujeres y Diversidad, y poner como un eje prioritario a la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, como agenda, digamos, de gobierno. También se crearon muchísimas áreas de género en distintos organismos, acompañando la creación del Ministerio de las Mujeres, y se avanzó en el primer presupuesto con perspectiva de género. Primero se hizo un diagnóstico de medir las brechas de género, que muchas de esas mediciones, por lo menos las que tienen que ver con el trabajo, las vimos en el encuentro pasado. Es decir, es importante poder tener un diagnóstico de en qué medida se dan esas desigualdades para poder después evaluar si las políticas públicas están atendiendo esas desigualdades. Entonces primero se hizo un diagnóstico que se hizo entre 2020 y 2021. En 2020 se hizo una prueba piloto y se les pidió a los distintos organismos del Poder Ejecutivo que distingan si tenían políticas con perspectiva de género o no. Y ahí se empezó a trabajar en la metodología de etiquetado, a partir de ese primer diagnóstico que los organismos brindaron cuando estaban haciendo el presupuesto 2021. Los organismos brindaron información acerca de las políticas públicas con perspectiva de género, si tenían políticas públicas destinadas a cerrar alguna brecha de desigualdad. Luego se hizo toda una etapa de formación y de capacitaciones, también transversal a todos los organismos de la administración pública, ministerios y organismos. Y como resultado de este trabajo interministerial, colectivo, se sancionó en diciembre del 2021 el presupuesto de 2022 con perspectiva de género.
Otra vez se tildó, Paula. Eh, por ahí vas a tener que apagar la cámara de nuevo. Y se dio un cambio institucional. Paula, Ahí otra va. vez, ahí, apagarlo a ver qué pasa. Ahí apagué. Dale. Ahí Ahora se voy. escucha. Bien. Bueno, y les contaba que hubo una etapa de formación, luego en 2021 hubo un intercambio con todos los organismos a partir de ese primer diagnóstico que habían enviado de las políticas públicas con perspectiva de género. Vos me estás diciendo, ¿te acordás que yo te pregunté en algún momento los chicos tienen las ganas de hacerte una nota? Bueno, que por ahí vos las recuerdes y se la comiences. Ahí estamos. Y les comentaba, se hizo un cambio también importante institucional en el sistema contable y financiero, a partir del cual los organismos cargan sus presupuestos. Y esto es importante en el sentido que hablábamos hoy, ¿no? De no solamente mirar las políticas públicas con perspectiva de género, sino que todo el proceso pueda acompañar esa evaluación en clave de igualdad. Entonces, el mismo sistema se cambió y se agregó en la clasificación una etiqueta que es presupuesto con perspectiva de género, en la cual los organismos asignaban, digamos, a esa etiqueta sus políticas públicas con perspectiva de género. Bueno, y finalmente se hizo la formulación del presupuesto, se terminaron por etiquetar las actividades con perspectiva de género, y en diciembre del 2021, con la discusión parlamentaria, se aprobó este presupuesto con perspectiva de género en la provincia de Buenos Aires. Este presupuesto destina 74.731 millones en políticas con impacto en reducir las brechas de género. Acá me voy a ir a la siguiente. Que la discusión, que en el encuentro que viene vamos a ver puntualmente qué preguntas o, digamos, de qué manera podemos considerar que una política pública reduce una brecha. Y las brechas en las cuales trabajamos son las brechas de tiempos y cuidados, que ahí está la mayor asignación presupuestaria, que son 68.174 millones de pesos, la brecha de ingresos y empleo, que son 2.497 millones, garantizar la salud y soberanía física y reproductiva, 1.648 millones de pesos. Hay un eje que es la transversalización en sí, que tiene que ver, por ejemplo, con muchas de las acciones que hace el Ministerio de Mujeres y Diversidad. Bueno, ahora está la Subsecretaría de Transversalización, lugares que digamos que buscan transversalizar la perspectiva de género. Ahí, por ejemplo, están las mesas interministerial, la intrapoderes, la comunicipios, que son políticas que buscan transversalizar la perspectiva de género así de manera transversal. O mismo, por ejemplo, no sé, la ley Micaela, que es la capacitación a los trabajadores y trabajadoras estatales, también es otra política bien transversal. No es que impacta solamente en una dimensión, sino que es bien transversal. Y luego, para reducir las violencias por razones de género, 1.095 millones. Ese gasto representa el 2,4% del presupuesto total, y son 57 actividades que están llevando adelante 11 organismos. Está el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Salud, bueno, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Patronato de Liberados, el Ministerio de Trabajo, la Comisión de Investigaciones Científicas y el ente administrador Astillero Río Santiago. Y eso muestra lo que veníamos hablando de la transversalización de la perspectiva de género, esto de que, bueno, se miran las políticas públicas, se cierran brechas de desigualdad,
no se miran solamente los organismos de mujeres, no se mira si el gasto está orientado a mujeres solamente, sino que se evalúan las políticas públicas. Y actualmente atraviesa a 11 organismos en 57 actividades. Eso da cuenta de un avance importante en lo que es la transversalización. Y bueno, para finalizar y damos lugar al intercambio, otro cambio institucional que hubo, importante, es que se agregó en el presupuesto, que son, yo les decía el encuentro pasado, ¿no? Cuando el presupuesto es un montón de planillas que tienen distintas clasificaciones y su asignación en dinero. Bueno, se agregó una planilla, anexo, que es presupuesto con perspectiva de género, y que eso es un avance institucional muy grande, porque a partir de ahora, las políticas con perspectiva de género en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires van en esta planilla que forma parte del presupuesto. Y ahí, bueno, y ahí está el link que les debo la bibliografía, pero prometo que este fin de semana me pongo las pilas y les mando. Les voy a mandar donde se pueden ver estas 57 actividades que les decía que llevan adelante 11 organismos, se ven en esta parte del presupuesto. ¿Sí? Por ejemplo, acá está el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y las distintas, por ejemplo, políticas públicas que hacen, por ejemplo, a la construcción a la construcción de lugares de cuidado, por ejemplo, y bueno, y así con cada organismo. Así que bueno, hasta aquí era la idea por hoy, porque es bastante información, y en el encuentro que viene vamos a avanzar en ver bien esta metodología, en ver bien al interior de esas brechas de género qué preguntas nos podemos hacer para evaluar si las políticas públicas tienen perspectiva de género, y vamos a ver los ejemplos de estos organismos y de estas 57 actividades, cómo en la provincia de Buenos Aires las agrupamos en función de la brecha que pretenden reducir. Así que bueno. Ahí dice que esperan ansiosas la bibliografía. Si querés dejar de compartir, a ver si por ahí también mejora tu conectividad. Sí, si ustedes se inscribieron en la escuela, chicas, tenemos sus mails, tenemos sus WhatsApp, y les va a llegar por ahí todo el material una vez que Paula lo comparta, igual que hicimos con el material que nos dio Lucy Caballero. De todo lo mismo, vamos a mandárselos para que todas les llegue y tengan el material necesario para que puedan ahí hacer las consultas, o sea, puedan buscar todo lo que Paula les está compartiendo, que es un montón de información, digo, que uno no la puede procesar en 1 hora y media, 2 casi que estamos, no la podemos procesar, pero sí está bueno poder volver a releerla y más, porque bueno, yo miraba al final, una pregunta tengo, y miraba al final el tema de la cantidad de políticas públicas con perspectiva de género de cada uno de los ministerios, y bueno, marca claramente también, ¿no? Esta diferenciación que decías vos, o sea, es una manera también de mirar cómo se está trabajando en cada uno de los ministerios cuando vos ves que tienen una política pública o no tienen ninguna, o tienen una, y bueno. Ahora, yo te iba a hacer una pregunta cuando miraba, veo que la mayor cantidad de dinero se está, digamos, puesto en el tema de cuidados. Me llamó la atención y por ahí, o sea, entendido en materia de qué, digo, porque podemos pensarlo desde varios lugares, que haya lugares, como vos decías, de cuidado, o haya alguna política muy específica de decir, bueno, una que hubo, que es la extensión de la licencia, que también es una política que también lleva dinero, porque eso implica tener más tiempo una persona en licencia, pero por ahí más o menos para identificar, porque vi que ahí es donde más plata hay. Sí, sí, tiene que ver, también ahí es interesante tener en cuenta que si bien los presupuestos son un avance, por lo que decíamos hoy, ¿no? Porque evaluamos las políticas públicas y su asignación presupuestaria, también tener en cuenta que
el monto no dice necesariamente el impacto. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, si hay políticas públicas de infraestructura, quizás requieran más dinero que otras políticas, por ejemplo, de formación, y el impacto es importante en los dos casos, ¿sí? Como que al ver el monto tengamos en cuenta también que el impacto puede ser importante según el tipo de política. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la mayor cantidad está en cerrar la brecha de tiempos y de cuidados, porque está el SAE, que es el servicio alimentario, que se da en las escuelas, y que se considera con perspectiva de género porque brinda un servicio de alimentación a las niñas. Es decir, no solamente brinda la alimentación, que es garantizar un derecho muy importante, sino que brinda todo el tiempo de preparar la comida, estar en la mesa, atender, digamos, esa necesidad, que si no estaría ese programa, lo realizaríamos mayoritariamente las mujeres, y en este caso por ahí de menos recursos, que son los lugares donde más se desarrolla el trabajo de cuidado en los hogares. Entonces, esa política pública se mejoró muchísimo durante la pandemia, se incrementó, se mejoró no solo en lo presupuestario, sino que también se mejoró en cuanto a la calidad de los alimentos, que durante el gobierno de Cambiemos había sufrido un deterioro importante, y tiene que ver con eso, y también con algunas de infraestructura de construcción de jardines, que también, o sea, el hecho de poder garantizar jardines, sobre todo maternales, bueno, contribuye a estas tareas del cuidado. Y es interesante la pregunta, Silvia, porque nos mete en la discusión de lo que vamos a ver en el encuentro que viene, que es muy difícil a veces evaluar si a veces es muy fácil, ¿no? Por ahí, digamos, si agarramos las políticas del Ministerio de las Mujeres, y bueno, sí, es muy fácil porque justamente todas tienen perspectiva de género. Pero cuando empezamos a mirar, y está bueno que también cada una empieza a pensar en su municipio, qué políticas se llevan adelante, y cómo vemos si eso tiene perspectiva de género o no. Por ejemplo, no sé, si se hace un alumbrado, bueno, depende, creo que esto lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Depende, si se hace, o si se hace una mejora, por ejemplo, en el transporte público, que es el que mayoritariamente las mujeres usamos para llevar a las niñas a los colegios y demás, ¿sí? Pero a veces, muchas veces, esa política pública o esa iniciativa quizás no está pensada con perspectiva de género. Pero sin embargo, según cómo se haga, o se hace una infraestructura, se hace una autopista, o se hace, no sé, el asfalto de un barrio de alta vulnerabilidad. Bueno, es empezar por eso, a evaluar las políticas públicas y empezar a pensar muy en concreto qué impacto de género puede tener. Y a veces es muy difícil dar cuenta de que por ahí, digamos, en una política pública no tiene impacto de género al 100%. Entonces, eso tiene que ver con la metodología del etiquetado. Se etiqueta el gasto en función de si reduce alguna brecha de desigualdad, pero en qué proporción también. Entonces, por ahí una actividad o una política pública se considera que reduce una brecha de género en la mitad de su asignación presupuestaria. Por ejemplo, eso es lo que vamos a discutir la próxima vez. Ahí Ceci Migle dice que ley, ordenanza, todo instrumento que contemple los clubes de barrio, no solamente desde lo recreativo deportivo, sino que sea incluido en las políticas de cuidado. A ver cómo sería toda la... O sea, yo supongo que es que el gasto también, que está incluido, o sea, que no se piense en los clubes de barrio solo de lo recreativo deportivo, sino que también se los incluya en el presupuesto como política de cuidado. Supongo que es eso, Ceci, confirmarnos si es así. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires pasó que, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad tiene muchas iniciativas que son pensadas para resolver cuestiones sumamente urgentes de
espacios para niñas y adolescentes. Bueno, como esos niños y adolescentes mayoritariamente son cuidados por mujeres, esas políticas públicas en general tienen perspectiva de género. De acuerdo a cómo sea la política pública, la tendrán al 100% o la tendrán en un porcentaje menor, porque por ahí esa política pública engloba otras cosas, además de ese lugar de cuidado donde hay actividades recreativas, que pueden ser también de deportes. Pero sí, creo que ahí está, sí, se sigue diciendo eso mismo. Está bien, sí, No sé sí, si es lo que, sí, dijo Ceci que era eso, lo que nosotros le estábamos planteando. Porque no entendía si era eso o no, así que eso está buenísimo. No, sí, me parece que aporta para pensar esto que decías vos, ¿no? Con respecto al tema de las políticas de cuidado, o digo, a dónde va ese gasto y qué significa ese gasto. Porque bueno, uno va conociendo los presupuestos de los municipios y en general no son con perspectiva de género, y ni siquiera, digo, una cosa que debería ser también es la perspectiva de igualdad o de... Lo pienso no solo desde el lugar de las mujeres y las diversidades, lo pienso también, nosotros siempre, acá siempre en nuestra región, que es la sexta sección electoral, la región sexta de nuestro ministerio, siempre nos quejamos de que las políticas públicas acá es el último lugar donde llegan. Generalmente todo llega más al conurbano, por ahí a la región costera, y después ya para abajo es muy difícil. Así que imagínense Patagones, que es el último de los distritos, el último al que llega. Entonces, digo, ¿cuántas perspectivas que hay que ponerse a mirar a la hora de presupuestar, ¿no? Porque conozco gente que trabaja en determinados ministerios que cuando le piden algo desde lugares como Patagones, dicen, no, che, eso queda muy lejos, mejor lo concentramos acá, qué sé yo. Claro, o sea, si no, si quieren hacemos otra provincia, dividimos la provincia de Buenos Aires, hacemos otra provincia, la provincia más al sur y la provincia más al norte, ¿no? Pero bueno, es complejo, digo, no es solo la sí, perspectiva de género, sino la perspectiva de lo que vos decías, de igualdad, de derechos, cuántas cosas hay que tener en cuenta en una política pública sí, como es el presupuesto. sí, y ahí sí es interesante también que cuando nos vamos a nivel municipal, a veces ni siquiera tenemos la información del presupuesto, aunque no tenga perspectiva de género. Y eso es muy importante porque los presupuestos públicos son ley y se deben dar a conocer, ¿sí? Se debe dar a conocer, bueno, había un plan de ingresos y de gastos que la sociedad tiene que conocer, porque así lo establece la normativa. Entonces, claro, ¿cómo vamos a discutir ese presupuesto, si tiene perspectiva de género o no, si ni siquiera sabemos cómo es el presupuesto de nuestro municipio? Así que como que la primera tarea es primero, bueno, que esa información se ponga a disposición, que esté siempre a disposición. Esto tiene que ser así. Y después, también es verdad que los municipios tienen muchas necesidades en cuanto a los recursos. Entonces, a veces las posibilidades de hacer políticas públicas son más difíciles, porque tienen menores fuentes de ingresos. Entonces, bueno, hay que darle perspectiva de género y también está la otra dificultad de dónde obtienen los municipios ingresos. Son muchas complejidades que están jugando. Ahí dice la compañera Cristina Bay, que es de Río Negro, ¿no? Hola Cris, nos comparte que en Río Negro han etiquetado el presupuesto con perspectiva de género a programas y a planes. Bien, es parecido a la metodología de Nación y de Provincia de Buenos Aires. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más. Ya saben que les va a llegar el material, eso sí, para que todas y todos puedan tener y puedan a partir de eso mirarlo y analizarlo. Para las compañeras y compañeros que, a ver, dice, si en este municipio 3 de febrero no tenemos idea cuál es el presupuesto, y se necesita mucho, o sea, dice que en el municipio de 3 de febrero no saben que, o sea, no conocen el presupuesto, pero que en ese mismo municipio la verdad se necesita mucho, sobre todo en violencia por razones de género.
se necesita presupuesto. Sí. Sí. Hoy Sí, por esto es hoy... como la urgencia más visible, ¿no? Pero bueno, la idea esta de que también incorporando la perspectiva de género de manera transversal es cuando se puede prevenir las situaciones de violencia por razones de género. Sí, yo daba el ejemplo nomás de, vieron que la AFA salió a pronunciarse con respecto a lo que pasó con la árbitra en Tres Arroyos, que fue agredida con una piña en la cabeza por un jugador. Yo decía, la AFA es una de las grandes promotoras de violencia, porque hoy todavía las niñas en muchos lugares no pueden jugar al fútbol, no permite ni el fútbol mixto, no le obliga a las ligas a armar fútbol femenino, no destina recursos para el fútbol femenino, y bueno, eso también es generar violencia, y eso se reproduce en diferentes lugares, ¿no? Porque además, si las mujeres no están en las canchas y no pueden jugar, es muy difícil después que se las pueda visibilizar como árbitras, como directoras técnicas o como cualquier espacio que tenga que ver con eso, ¿no? O sea, la AFA también tiene que hacer una autocrítica en esto, y bueno, y empezar a atravesar un poco también estas cuestiones, ¿no? Porque si no es muy difícil. Dice, el tema también es dónde se publican, están publicados los presupuestos, quizás muchas no sabemos buscar. Sí, eso otra vez se te es escucha cortado. interesante. En general, no sé si... Y se te tilda. A ver, ahí voy sin cámara. Dale, a ver sin cámara. Ahí. Ahí sí te escuché. Que se ha avanzado mucho en que los municipios tengan páginas web. Debería estar en los sitios de los municipios, en las páginas web. Algunos municipios tienen datos abiertos, que también es algo que se ha avanzado, también puede estar ahí. Y si no, debería ser una información que al menos en papel se pueda proveer desde el municipio. O también desde el Consejo Deliberante, porque es una ley que se sanciona. Entonces, bueno, en el Consejo Deliberante, donde estén las leyes que se sancionan, también se puede buscar. Pero, de nuevo, es algo muy difícil. Yo, en particular, he buscado muchas veces de distintos municipios y son muy poquitos sobre los que se encuentran. Por ahí, estando en territorio, es más sencillo y es una información que, como decíamos, debemos tener, porque se debe mostrar cómo se implementó eso que es una ley. Sí, bueno. Así que bueno, ahí hay algunos lugares para buscar. Sí, en la provincia de Buenos Aires tenemos los boletines oficiales que suelen publicarse. Lo que pasa es que no todos los municipios tienen el boletín, o sea, se adhieren a la situación de publicar en el boletín oficial. Pero si uno se mete en la página de boletines oficiales y pide que le llegue el boletín oficial de su municipio, te llega a tu mail. Digo, es una herramienta que uno puede mirar ordenanzas, decretos, todo lo que haya a nivel municipal se va planteando en estos boletines oficiales y a uno le permite poder ir observando cuestiones de sus propios municipios, qué sé yo, subsidios que se entregan. A nosotros nos pasó acá en nuestra localidad que había un montonazo de subsidios para una escuela privada, una sola escuela privada, y otros que no tenían absolutamente ninguna, o sea, las escuelas estatales no estaban teniendo el aporte que correspondía. Pero eso sí, fíjense que hay en la página de boletines oficiales de la provincia de Buenos Aires, ustedes ingresan, después en todo caso, después con Juli les compartimos el link cuando compartamos todo. Entran ahí, ponen el municipio que quieren y te llega la información de ese municipio. Una vez por mes te aparece el boletín oficial. Nosotros obligamos a que el municipio de Torkins lo tuviera, lo publica todos los meses y a mí me llega siempre la información para estar al tanto de lo que va pasando. Digo que es una herramienta. Es una herramienta de control. Recién decía Cristina que eso es bueno, la idea es opinar cuando se está discutiendo el presupuesto, ¿no? Para el próximo año. Por supuesto, y digo, y esto es una manera también, ¿no? De ejercer control, es saber qué se está haciendo y bueno, y a partir de eso poder exigir. Nada más ni nada menos que el peticionar ante las autoridades, digo, ¿no?
Sí, sería bueno proponer a Relaciones Municipales del Ministerio del Interior que articule una herramienta de búsqueda, así se implementan los 135 municipios y no queda voluntad. Bueno, ahí, Julieta, tenés trabajo para la diputada. Ahora ya te pusieron a ¿Eso es laburar. a nivel municipal, plantea la compañera? No, ella dice que sería bueno proponer una herramienta que obligue a los municipios, a todos los municipios, a publicarlo de tal manera de poder, que no quede a la buena voluntad, sino que los 135 municipios puedan, o sea, uno puede averiguar cuál es el presupuesto. Sí. Ahí contarles dos cosas. Bueno, una que en Provincia de Buenos Aires la ejecución se ve por el organismo de control que es la Contaduría General. La Contaduría General va mostrando la ejecución presupuestaria. Y ese es un mecanismo de control por esto que decíamos hoy, porque es una ley y se tiene que evaluar si se está llevando adelante. Así que esa instancia a nivel municipal también debiera existir, no solo del Poder Ejecutivo, sino de los organismos que controlan al Poder Ejecutivo, de que esta información se muestre. Y después, una buena novedad es que desde el Ministerio de Hacienda se está trabajando para cambiar el programa que se usa en los presupuestos municipales, que se llama SIGAF. Se llama SIGAF, a ver, porque para mí me lo confundo con el de provincia. Y se está agregando una etiqueta para poder evaluar las políticas públicas con perspectiva de género. O sea que en esto que decíamos hoy de los cambios institucionales necesarios para poder asignar los recursos con perspectiva de género, está habiendo cambios institucionales que van a llegar a los municipios de la provincia. Pero bueno, esto por ahí también lo vamos a detallar un poco en el encuentro que viene. Sí, bueno, ahí le subí el link para que vean dónde pueden bajar los boletines oficiales. Sí, lo del RAFAM, pero acceden los concejales, en general no accede toda la población. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Solo decirles antes que se empiecen a retirar, quienes son parte del partido, del Frente Grande de la Provincia de Buenos Aires, el día 17 a las 5 de la tarde tenemos una capacitación con la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres para el tema de la guía de abordaje de las violencias por razones de género en territorio. Sé que muchos no pueden por el horario, no importa, los que puedan sumarse es sumamente interesante, pero después yo creí que les había puesto todo, pero debe ser, ahí vuelvo a ponerlo. Es muy interesante, digo, pero para los que no va a quedar grabada como siempre. Así que, pero de todas maneras no se preocupen por lo del link porque se los envío cuando enviemos toda la documentación, todas las cosas que nos va a mandar Paula. Así que no se preocupen, porque algunas no lo pueden bajar porque están en el celular o lo que sea. Bueno, viendo que no hay nada más, desearles muchísimo descanso para el fin de semana, las que pueden, las y los que pueden. Nos vemos el viernes de la semana que viene, y el 17 con la gente del partido de la provincia de Buenos Aires para seguirnos capacitando. Este es el último encuentro que tenemos, ya tuvimos los 3 que estuvieron vinculados a masculinidades, este que está vinculado a las violencias por razones de género, que es lo que prevé la ley de Micaela, donde vamos a estar abordando la guía de abordaje de situaciones de violencia por razones de género en territorio, que nos va a dar las herramientas para pensar cuando estamos ante una situación de violencia por razones de género, qué podemos hacer a nivel territorial. Así que bueno, un gusto, Paula, muchas gracias. Esperamos que te pongas las pilas este fin de semana y nos mandes el material. Todo. Videos, estuve juntando videitos, cosas lindas, así que sí, lo de la ley Micaela, lo de la ley Micaela es solo para el partido en la provincia de Buenos Aires. Eso el partido a nivel nacional adhirió, pero cada provincia tiene su propia implementación. Nosotros implementamos y ya llevamos, ya les digo, este es el último de los encuentros. Compañeras, las que se inscribieron a la escuela, les va a llegar el material, no se preocupen, porque tenemos los mails de todas y tenemos los WhatsApp de todas, así que no hay ningún problema. Buen fin de semana, viernes de la semana que viene, a esta misma hora, nos vemos. Chau, chau.
Bueno.